Hoy nos acompaña en Purito Perú una artista, una joven artista que llega directamente de Huari, Ancash, ¿no? Bienvenida, Evelyn. Agradecerte por esta gran invitación al programa Purito Perú de usted, ¿no? De Eduardo Chacón. Nosotros agradecidos, Evelyn, porque de esa manera también conocemos un poco de tu música, de tu arte y sobre todo en un ambiente que estás ya próxima a celebrar tu 4º aniversario. Sí, estamos próximos y muy emocionada y muy contenta por respaldo del público también. Poco a poco seguimos avanzando. Avanzando, exactamente. Lo importante es ir paso a paso avanzando y recorriendo y ganando experiencia que me imagino lo vamos a ver nosotros ya volcado este 1 de abril en el Imperial de Pro que celebras tu aniversario. 4 añitos, ¿no? Sí, 4 añitos celebrando, ganándome el cariño del público. Y esperando también contar de cada uno de la presencia de mis padrinos, del público y todo. De todas las amistades, de todos los que gustan de tu música y también de los invitados que vas a tener. Tengo acá mi volantito que he conseguido. El sábado he estado paseando por locales y he encontrado tu volante. Tenemos acá, mira, grandes invitados como nuestro príncipe Javier Dolores, nuestra bella amiga Rosita Sandoval, tenemos también a Príncipe Nolasco, tenemos también escuchado una orquesta que viene desde Huánuco, La Nueva Esencia, tenemos a Eduardo Ventosilla, Aurorita del Perú, tenemos también a las payas de Cochas, de Ovas, ¿no? Sí, vienen las payas ¿Tú bailas payas algo? ¿O sí, no? también me gusta bailar. O de repente ese día también te vistes y sales como payita, ¿no? Sí, claro. Está bien, perfecto. Cuéntame un poquito, ¿de qué parte de Ancash, de Huari eres? Yo soy de la provincia de Huari, el departamento de Ancash, centro poblado de Llanas. ¿Llanas cómo es, Evelyn? Llanas es bien bonito. Cuéntame un poquito más o menos, a ver. Si voy a Llanas, por ejemplo, ya estoy ahí en la ciudad, ¿qué me vas a invitar a comer hoy día en Llanas? Plato típico de Llanas. El picante de cuy, la pachamanca. Bien doradito el picante, me imagino. Sí. El cuisito. También. ¿Pachamanca de cuántos sabores es? De carne, de pollito. Claro, de pollo, de chancho. Varios sabores. Ñaña, la parte artística te viene de herencia. Sé que tu mamita es compositora, creo, ¿no? Sí, mi mamá, bueno, ahorita ya no está ejerciendo la música, ¿no? Sí es compositora, me ayuda también en lo que es en el canto. Yo creo que por la sangre vengo viene en la parte música, artística, ¿no? Sí. Y dime, y entre los artistas de Ancash, por ejemplo, vente más acá, no muerdo, no te voy a pegar. ¿Cuáles son las figuras que te gustan, a quienes tú ves como ídolos, o a quienes te gustaría alcanzar en algún momento la carrera que vienen haciendo? Bueno, yo siempre he admirado a nuestra señora bonita Dina Paucar, que empecé con sus canciones de ella, ¿no? Y sí, siempre la admiro a Dina Paucar. Y saludar a nuestra Dina, como lo hicimos hace unos días, ella se está recuperando ya pronto nuevamente. En abril justamente se regresa a los escenarios luego de superar un pequeño traspié de salud, ¿no? Quiero mandar un saludo muy especial a la señora Dina Paucar. También vamos a estar en su programa, una cita con Dina Paucar. Gracias a JK Producciones. Perfecto, ya pronto estaremos entonces con nuestra Dinita, con nuestra diosa hermosa del amor. Ñañita, en cuanto a las novedades musicales, ¿cuándo salen los temas, los videoclips? Estamos esperando también ya eso, ¿no? Sí, el videoclip ya, entre un poco ya estaremos grabando nuestro videoclip de nuestra primera producción. ¿Y dónde lo va a grabar? ¿Que en Lima, en Ancash o en ambas partes? En todos los departamentos. En todos los lugares que vas visitando vamos a ir grabando un poco de la música. Sí. ¿Qué temita estás promocionando, por ejemplo, ahorita? No me llames, no me busques. ¿A quién se lo dedicas? ¿Tienes enamorado? No. Entonces no hay a quien te llame ni quien te busque, ¿ah? No. ¿De repente la historia de alguna amistad? Sí. Perfecto, Ñita, reitera tu invitación, por favor, para el 1 a todos los amigos de todas las provincias que tú conozcas y consideras los padrinos, que los esperamos pues el 1 en el Imperial de Pro, ¿no? Reitero mi invitación para este domingo 1 de abril en el Imperial de Pro. No se lo pierdan, mis amigos, les espero con todo mi cariño y aprecio. Y ahí estaremos con nuestra Evelyn Victoria, vamos a festejar sus 4 añitos de carrera musical. Reiterarles, amigos, a todos los amigos de Purito Perú, los esperamos el 1 de abril en el Imperial de Pro para cantar y bailar, por favor, con nuestra Rosita Sandoval, con nuestro Javier Dolores, con la banda que viene, con la orquesta, perdón, que viene desde Huánuco, como es La Nueva Esencia de Chabulán, ¿no? Huánuco Chabulán. También están las payas Virgen Asunción del centro poblado Poque en Punos, Huanpunos, ¿no? También tenemos a las payas superestrellas de Covilla 2 de Mayo, Huánuco, bastante gente huanuqueña. Sí, la gente de Ancash, la gente de Huánuco.
todo Ancash, todo Huánuco, todo el Perú, todos los amigos de Purito Perú, les esperamos con esta joven figura que viene luchando por alcanzar sus sueños, sus metas, como es nuestra Evelyn Victorio. Los esperamos 1 de abril en el Imperial de Pro. Siempre con Purito Perú. Igualito que tú.